La antropología en Colombia ha vivido las transformaciones, contradicciones y revoluciones de una nación profundamente agitada desde su creación. Hoy les vamos a hablar de cómo la etnografía, las subjetividades, el activismo y el proyecto de Estado-Nación colombiano han dialogado con el estudio del ser humano. Yo me llamo Isaac y estamos con mi compañero. Miguel Moreno, a su servicio. Y hoy les vamos a hablar un poquito de la historia de antropología en Colombia. Yo creo que en un tiempo récord de 10-12 minutos abarcaremos un montón de temas Y también vamos a presentar algunos ejemplos de etnografías que pues, nos han movido un poco, ¿no? Nos han dado la chispa del interés con respecto a la antropología en Colombia. claro, un poco en lo que ahorita estamos y también por todo lo que hemos pasado y por todo lo que ha pasado la disciplina a lo largo de estos, ¿qué? 80, casi 90 años de la disciplina en Colombia. Yo creo que sin más dilación, Miguel, cuéntanos o hablemos un poquito sobre los años 40, 50, donde empezaron esos primeros institutos, esos primeros programas. ¿Qué te parece? Epa, sí, pues realmente uno de los primeros impulsos de la antropología en Colombia llega en 1941 con la creación del Instituto Etnológico Nacional, el IEN. Este instituto que, bueno, se construyó con ayuda y durante el gobierno de Eduardo Santos, estuvo bajo la dirección de este francés llamado Paul Rivet, este que había sido exiliado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial directamente y pues vivía aquí en Latinoamérica por el exilio, se pasó también por otros países, pero lo importante es que con él y con este Instituto Etnológico Nacional es que surge la profesionalización del pensamiento etnológico y antropológico, que antes estaba, pero estaba más en cursos así como disueltos, no vinculantes, sino como en un proyecto disciplinario. Sí, sí, y también con un enfoque totalmente distinto al que vemos ahora, un enfoque más totalizante. No sé vos qué disciplinas tenés ahí en mente, pero en ese entonces se comprendía la antropología no solo sociocultural, sino de Sí, otras formas, ¿no? había como un interés por comprender la humanidad remontándose al estudio de los huesos, de los orígenes de la población, del lenguaje, la arqueología, de las costumbres más específicas de los indígenas, en cursos que eran como geología, anatomía, lingüística, técnicas de excavación, que pues para la antropología sociocultural suena extraño aprender todo eso. Y sí, era una antropología bastante totalizadora, como que el objetivo principal era hacer un inventario cultural del país, desde la urgencia de rescatar las tradiciones indígenas antes de que, digamos, desaparecieran por estos nuevos impulsos modernos y por el proceso de occidentalización que vivimos. Epa, y que además de esas diferencias, digamos, interdisciplinares de ahora, yo creo que Rivet también hablaba un poco de algo que para la época, por lo menos, pues era bastante revolucionario, no sé vos qué opinés, la premisa de que no existían ni razas ni culturas puras, ni superiores, sino todo como una especie de mezcolanza cultural, genética, biológica, no sé, ¿qué tengas para decir sobre eso? Epa, sí, de hecho es por eso pues que los nazis echaron a Rivet desde pues, donde vivía, bueno, pues porque él tenía, digamos, esta idea de que esto que llamamos razas y que habíamos construido alrededor de esta mirada de la antropología más biologicista, pues ya no existía. Sin embargo, aún así veríamos esa antropología de esos tiempos de forma, pues cuidando la temporalidad, la veríamos paternalista, porque veía a las comunidades como culturas cerradas, como parte de otro mundo que es complejo en sí mismo, que tiene sentido en sí mismo y que debía documentarse con objetividad científica en aras de su protección. Epa, epa, yo también creo que esa época está muy marcada por un dilema, ¿sí o qué? Las primeras tensiones de pronto entre esa ciencia pura, la conciencia ciudadana, como qué tan alejado está la academia de la conciencia ciudadana, ¿sí me entendés? Como qué tanto está alejado el ser 100% científico y el ser 100% un individuo de la sociedad. Sí, eso también se está enfrentando, además en conjunto con que, por ejemplo, en esa mirada de la antropología, el foco eran los indígenas y había otra rama que no estaba tan en mainstream, pero que era el pensarse el cambio cultural, o sea, no como la preservación, sino pensarse ya el cambio en el que se están encontrando dos culturas. Y además se pensaba, por ejemplo, con los antropólogos de nuestro territorio, qué ocurría cuando había una doble condición de investigador y ciudadano. En los años 60, 70, ahí ya nos empezamos a mover, creo yo, porque es que cuando hay ese dilema entre
soy ciudadano o soy investigador o soy ambas. Ya nos pasamos, digamos, a los años 60, 70, donde el país pasa unos momentos de agitación política y social muy grandes. Tenemos Frente Nacional, tenemos la creación de las primeras guerrillas, el M-19. Hay un momento de demandas y de varias agitaciones sociales. Y es en este contexto donde precisamente el país, como un proyecto de Estado-Nación, busca una institucionalización, busca de cierta forma, busca consolidar un Estado y busca consolidar una organización, una estabilidad dentro del Estado colombiano. Aquí es donde aparece la antropología. Porque ahí mismo es donde en esa estabilidad institucional que se van a empezar a vincular los antropólogos. Claro, un país tan diverso en todos los aspectos, pues ¿a quién llamas si querés integrar a todas estas etnias, a todas estas culturas a un proyecto de Estado-Nación? Pues a los antropólogos. ¿A quién mejor que los antropólogos? Y empieza ese dilema que ahorita estábamos nombrando, un poco. Soy investigador, soy integracionista, empieza a haber esas corrientes de antropólogos, los integracionistas, los que se encargan de hacer esos trabajos, esos puentes entre las culturas y el Estado, o los activistas, los que de cierta forma van de la mano con las culturas indígenas, las comunidades negras, para precisamente hacer ese activismo y reclamar la autonomía y los derechos que estas comunidades empiezan a luchar desde los 70, 60. Entonces digamos que aquí la antropología se divide en esos dos campos, los integracionistas y los activistas. Empieza una visión más crítica desde el trabajo antropológico, donde de hecho muchos antropólogos dicen que estos modelos integracionistas en verdad no solucionan los problemas de fondo, sino que contribuyen precisamente a eliminar esas formas de vida indígenas y a invisibilizar esas luchas que llevan a cabo pues las comunidades indígenas, las negritudes, contra las condiciones de explotación y digamos toda esa herencia colonial que viene desde la conquista. No sé vos cómo lo ves hasta ahí. Pues yo lo veo bastante bien, o sea, como que ahí vamos pegándole a la primera mitad del siglo XX, vámonos ya directo para los 70s y los 80s, ¿ok? Sí. Pues ya los 70s y los 80s son una época muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la antropología va a dar un vuelco bastante radical, y es que hay una nueva generación de antropólogos que hace un profundo cuestionamiento a sus maestros y a la disciplina en general que habían heredado hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque esta disciplina, digamos, ocurre en un momento de mucha sobriedad cultural, pero estamos hablando ahora de los 70s y los 80s, estamos hablando de que la revolución socialista había tocado nuestras puertas con la revolución cubana, y entonces había gran agitación en las bases, las masas estaban movilizando, estaban ferventes. Entonces ya no se quería ser observadores neutrales que estudiaban a los indígenas desde la distancia, o que estudiaban a las negritudes o a los campesinos desde lejos, sino que se buscaba realmente abordar los problemas concretos del mundo para transformar esta realidad por medio de los conocimientos, pero no siendo el conocimiento el fin en sí mismo, sino la acción. La acción, un poco ya con esa influencia marxista, de la teoría crítica exacto. alemana, de Europa occidental. Un poco se empieza a entender la disciplina, no desde esa ciencia tradicional que vimos con Paul Rivet, como esa más enciclopédica, más de coleccionar datos curiosos o coleccionar culturas, sino más bien, como lo decís, desde ese papel que tienen para poder transformar realidades de comunidades históricamente marginadas. Claro, y además el cambio de perspectiva, ¿no? Porque ya no estamos integrándonos a un Estado nacional grande, ya no estamos reconociendo o intentando cuidar estas tradiciones, sino que estamos pensando en que somos unos seres colonizados. Ya hay un pensamiento más geopolítico alrededor del papel de la antropología en este mundo, y no solo tan localizado ni tan estatalizado. Y de hecho este es el corazón de estos movimientos que después pasaron a ser parte de la historia de la Amazonía, del Putumayo, de la Sierra Nevada, en el que los antropólogos más bien acompañaban los procesos de titulación de tierras, estas luchas con los megaproyectos, ya defensas en términos de derechos humanos así organizadas, muy desde las bases y no tanto desde la verticalidad que imponía el Estado con sus instituciones en los territorios. Y esto ya sería además un fundamento para la Constitución del 91 y todo el reconocimiento pluricultural que tiene esta. Pero ahí, disculpa, te interrumpo, a mí me parece que lo importante de quedarnos con esta época, con los 80, es precisamente ese giro hacia la praxis política y social que tuvo la antropología en esta época. Bueno, sí, estamos de acuerdo, amiguito. Háblame pues de los años 2000, actualidad. Actualidad. Pues ya tenemos, luego viene la Constitución del 91, ¿no?
un poco ahí ya una expansión, una profesionalización de todo el trabajo antropológico, porque ya existe precisamente un número vasto de antropólogos formados. Esto no lo dijimos, pero pues en los inicios fue la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes las que lideraron esos primeros programas de antropología, pero ya estamos en el 91. Hay un nuevo marco constitucional que reconoce a Colombia como un país pluriétnico, multicultural, y esto no es gratuito. Esto viene precisamente de toda esta herencia de lucha de movimiento indígena, de movimientos culturales, negritudes, donde precisamente los antropólogos no se han apropiado, algunos y otros no, pero más que todo han desarrollado un papel de acompañamiento con estos movimientos. Yo siento que también hay que introducir el conflicto armado, ¿no? Que si bien es Claro. transversal durante los distintos procesos de paz, pero más específicamente con el del 2016 de Santos, bueno, tuvimos un papel muy complejo, pero importante. ¿Qué nos puedes decir ahí? Aquí la antropología es importante porque se circunscribe ya en esferas institucionales y jurídicas. Trabajos muy buenos. De hecho, yo aquí tengo uno, la antropología de la inhumanidad, de María Victoria Uribe. Un aporte fundamental para entender el conflicto armado y las dinámicas de terror y de violencia que hay en Colombia. El postulado principal de ella, de ese trabajo, que a mí me parece muy interesante, es que las mutilaciones, la exposición pública de los cuerpos y las violencias llevadas a cabo por los grupos armados no eran arbitrarias, sino que eran prácticas que también iban con mensajes dirigidos a la comunidad, no solo para demostrar quién iba ganando el conflicto armado, sino para demostrar poder, producir miedo y, lo más importante, deshumanizar al enemigo, crear imaginarios sobre la muerte y para precisamente que las personas deshumanicen a los grupos armados, ya sea guerrilla, paramilitares, ejército, etcétera. Me parece un buen trabajo y que destaca un poco lo que en esta época se lidera dentro de la esfera institucional como una nueva rama de la antropología donde aplica. Ya que estamos con ejemplos de la actualidad, por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, hablemos ya de uno de mis temas favoritos de la antropología, que son la relación entre humanos y no humanos. Ok. Hay un artículo muy bonito de Andrea Sánchez Castañeda que se llama Muisca Cosmopolitics. La mala para que el título esté en inglés, pero bueno. Cosmopolíticas Muiscas. Que hizo para el Centro de Estudio de las Religiones del Mundo de la Universidad de Harvard. Y aquí se hace un análisis cosmopolítico del pueblo indígena Muisca, del territorio de Suba en Bogotá, donde digamos que ella recoge una idea central muy fundamental, y es que para esta comunidad los seres no humanos, como uno de los más importantes, el humedal del Tibabuyés, son entidades con agencia política plena y vínculos de parentesco con los humanos, lo que desafía las concepciones occidentales de desarrollo, soberanía y gobernanza, que son, digamos, esta lógica occidental con la que se suelen tratar a los recursos biológicos, claro, como plantas, ríos, claro, etc. Échale ojo que aquí hay muchos argumentos clave. Por ejemplo, se explica la relación clara ontológica entre los muiscas con su territorio y en específico con el humedal, pues mencionado, que es en sí mismo considerado un ser vivo, no en el sentido en el que alberga seres vivos, sino que es como totalidad un ser vivo, y además es el origen de su cosmogonía. Esta conexión se nombra con la palabra chupcúa, que en muisca significa simultáneamente útero, pezón y humedal. Háblame de eso. No, pues eso no cabe en la mente occidental. Entonces aquí vemos claramente un vínculo lingüístico entre el agua, la fertilidad y la identidad. Eso es algo que a mí me parece hermoso y que nos describe estos sistemas de parentesco multiespecie que el Estado simplemente no puede ver. Genial, genial. Y yo creo que esto engloba muy bien esta época en la que estamos ahorita, en la más 2000 era, donde hay una diversificación y una profesionalización de nuestra disciplina. Sí. Más diversidad de temas, no solo memoria histórica y el aspecto político, sino que también tenemos relaciones humanos, no humanos. Y asimismo los antropólogos, al mostrar ese tipo de historias y al aportar desde los conocimientos multiespecie, entonces abordan estas problemáticas y pueden de alguna forma sintetizarlas. Brutal. Yo pienso que para ir ya cerrando este podcast, pues nos hablemos un poco de lo que nos dejó esta historia de la antropología en Colombia, de manera muy corta, muy breve, por lo menos de parte mía me deja que la antropología en Colombia es una disciplina tan bonita porque permite converger toda la diversidad cultural que hay en Colombia, pero también permite converger la herencia, queramos o no, la herencia colonial, la herencia de las teorías alemanas del siglo XX. Entonces me parece una disciplina muy hermosa que tiene una mezcolanza de todo
pero que nos permite ver muchas, muchas realidades con unos lentes muy distintos a los que nos quieren vender en las redes sociales, en los medios de comunicación o hasta los mismos políticos. Sí, a mí también me deja un poco la pregunta de qué pasó con esta integración y cómo vemos cómo se ha complejizado sin al final haberse logrado. Todavía el Estado no habla en los mismos términos que muchas veces las comunidades. Y en qué punto las diferencias lingüísticas están limitando nuestra capacidad de vivir juntos, de convivir, de co-crear y de crear una nación realmente para todos que además trascienda esa idea de nación, porque más bien hay Sí, muchos sí. pueblos. Hay mucho trabajo por hacer definitivamente, Miguel. Te Sí. agradezco mucho a vos y gracias a los que nos están escuchando.